Así como estamos de pie, vamos a seguir cantando. Canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzarán al Redentor, tributales santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, amados la historia, diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, amados la historia, diremos del gran vencedor. Él perdona a cristianos de la cruz y camina de triunfo en triunfos, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, amados la historia, diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escuchan los clamores viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, amados la historia, diremos del gran vencedor. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré allá en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré allá en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré allá en la casa de Dios. Amén. Himno para la cena. Vamos a prepararnos para que los hermanos pasen para enfrente en unos minutos. Vamos a cantar este siguiente himno. Con fervor hoy llegamos comunión, nos da
Buenos días a todos, hermanos, Dios les bendiga. Hemos llegado a este momento especial en el cual tendremos esa íntima comunión con Dios por medio de estos emblemas que es el pan y el jugo. Y como dice Dios en su palabra, es una orden para recordar su muerte, su resurrección, y todo lo que Él ha hecho y continúa haciendo hasta el día de hoy por nosotros. También recordemos que algún día no muy lejano Él regresará por nosotros. El trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tememos de qué avergonzarnos. En cuanto a la cena, la palabra dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, lo bendijo y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Oremos. Nuestro Padre, Señor nuestro que estás en el cielo, en todo lugar, te damos gracias, Señor, porque al no ser dignos de poder participar de este pan, Padre, tu Hijo Jesús, por medio de tu amor y tu gracia, nos llama a sentarnos a la mesa con el Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque sabemos que fallamos. Te pedimos que bendigas este pan, Señor, y que bendigas a cada uno de nosotros quienes participaremos de él. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro único y verdadero Salvador, Jesucristo. Amén. 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 Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Acompáñenme a orar. Una vez más, Padre nuestro, venimos a usted con un corazón humilde y agradecido por la oportunidad, Padre, de participar de este jugo, Padre. Sabemos lo que ello representa, Padre. Nunca olvidamos de ese nuevo pacto en su sangre. Sabemos el significado, Padre, y te pedimos que nos perdones, Padre, una vez más, porque sabemos que fallamos. Te pedimos que bendigas esta copa, Señor, y una vez más que nos bendigas a cada uno de nosotros quienes participaremos de ella. Y es en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús que te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén.
Y ahora continuamos con la ofrenda, hermanos, y en esta ocasión les voy a leer 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, y dice de esta manera: pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos por la ofrenda. Una vez más, Señor, te damos gracias, Padre, porque el hecho de estar aquí y poder tener esta íntima comunión contigo, Padre, el hecho de tener la oportunidad de ofrendar, Padre, fruto de manos, ya es de gran bendición para nosotros, Padre. Conoces nuestra situación, Padre, conoces nuestro corazón, y con todo gozo venimos con fruto de mano y lo presentamos ante ti, Señor. Te pido que si hay una necesidad en esta familia tuya, Padre, que tú resuelvas conforme a tu voluntad. También te pido que bendigas lo que se va a colectar el día de hoy, Padre, y que bendigas a cada familia que participará de ello. Y es en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús que te doy las gracias. Amén. Amén. Vamos a estar de pie así para entonar este himno para el mensaje de Dios en esta mañana. Cantemos. La palabra del Señor, predicar, predicar, con anhelo y oración, predicar, predicar, ante el mundo burlador, ser testigos de su amor, el poder del Salvador, predicar, predicar, el ejemplo del Señor, imitar, imitar, su humildad y tierno amor, imitar, imitar, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitar, imitar, la venida del Señor, esperar, esperar, Él vendrá, no tardará, esperar, esperar, como siervos del gran Rey, trabajar con celo y fe, si sembráis recogeréis, esperar, esperar. Amén. Tomen asiento. Buenos días a todos, gracias al Señor, a
nuestro Padre Celestial que nos ha permitido de reunirnos hoy en esta mañana, 24 de diciembre del 2023. Sabemos de que ya se está cerrando el año y sabemos de que Dios todavía nos va a estar asistiendo en cualquier manera, porque sabemos de que con nuestra fe que nos está encaminando, Dios siempre va a estar ahí así para poder respaldarnos, ¿no? Amén. Así que gracias a cada uno de ustedes que pudieron asistir hoy en esta mañana. Sabemos que no tenemos la misma asistencia hoy en este día, porque varios andan fuera o varios otros andan con familias, pero los que estamos aquí, pues que Dios nos bendiga, que Dios nos abra la mente y el corazón así para poder alimentarnos de su gran palabra en este día. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 12. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 12. Los que me puedan acompañar en la lectura. Dice así: Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, hititas, amoreos, fereceos, heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo y los hijos de Israel de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Dios bendiga su palabra. El llamado a la voluntad de Dios. Cuando nos encontramos en obstáculos, a veces se nos presenta, ¿verdad?, dificultades, así como Moisés se le presentó. Vemos la vida de Moisés y vemos que cuando Dios escogió a Moisés, lo escogió en un momento donde él no lo esperaba. Pero claro, vemos a otros profetas donde vemos que ellos tampoco esperaban el llamado de Dios. Y cuando Moisés recibió ese llamado, pues él pensó que no estaba listo, así para enfrentar el gran reto que iba a enfrentar. Entonces Moisés empieza a cuestionar a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ir yo?
¿por qué yo tengo, Señor, que hacer esto que tú mandas de mí? Así para poder yo sacar a tu pueblo de las manos del rey Faraón. A veces la vida nos presenta obstáculos donde decidimos seguir voces de personas que nos dirigen hacia la perdición o el mal camino. Nos dirigimos por la influencia, por el deseo de impresionar a otros simplemente para complacer o ser parte de un gusto, un grupo, ¿no? Buscamos aprobación de los demás, a veces personas que ni siquiera conocemos. Son poderosas voces de la duda y desacuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Moisés fue llamado, nos relata el encuentro que tuvo con Dios en ese momento, en la zarza ardiente. Dios le dice, como hemos visto, yo he visto la aflicción, dice Dios, de mi pueblo. He escuchado el clamor de los hijos de Israel. Ahora pues te voy a enviar a Faraón. Y hay dos obstáculos que queremos ver aquí en la vida de Moisés. El obstáculo número uno que vemos, que se nos presenta las voces de ellos, esas voces que también se le presentaban a Moisés. ¿Qué voy a responder? ¿Qué es lo que yo les voy a decir? ¿Quién me envió? Lo podemos ver claramente en Éxodo capítulo 3, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 13 nos dice así: entonces dijo Moisés a Dios, he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Este era el dilema de Moisés cuando él estaba ante la presencia de Dios. Él se preocupaba por lo que iban a decir de él. A veces nos preocupamos por aquellos que ni siquiera conocen de la voluntad de Dios. Son ellos que a veces queremos agradar, aquellos que no nos van a tener en cuenta. Tal vez ni siquiera seríamos la primera persona en quien piensan, pero sin embargo Moisés tuvo que pasar por este obstáculo. Pero Dios nos enseña que Él siempre nos tiene en mente a pesar de nuestras dudas, porque a veces dudamos. Y a pesar de las dudas de Moisés, Dios le tuvo misericordia. Le tuvo misericordia a Moisés, porque a veces son esas otras personas que nos hacen pensar de que la verdad parezca una falsedad, cuando claramente la voluntad de Dios es lo que nos está llamando a su luz admirable. Moisés siguió las órdenes de Dios para poder librar a su pueblo, y en ese entonces Dios le enseñó su poder. Empezó a Dios a enseñarle a Moisés su poder en ese momento, a través de una vara que se convirtió en una serpiente. Este poder sobrenatural por parte de Dios era para demostrar al faraón que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob era el verdadero sobre toda la tierra. Y aún así no pudo convencer al faraón de dejar ir a los israelitas por causa de su dureza de corazón. Y sin embargo Dios usó otros métodos así para hacerle saber al rey faraón, aquí está mi poder y yo lo voy a enseñar a través de mi hijo Moisés. Señales acerca de su poder, que eran 3 señales, si nos acordamos bien. El primero fue lo que acabamos de ver, la vara, que se convirtió en una serpiente. La segunda fue la mano de Moisés, que cuando Dios le dijo, mete la mano en tu seno, y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve, y después le dijo, vuelve a meterla en tu seno, y cuando la sacó, he aquí, se había vuelto como el resto de su carne. Esto era el propósito para que enseñara que Dios tenía el poder de sanar. La tercera fue
que Dios convirtió agua del río Nilo en sangre. Le dijo a Moisés: tomarás agua del río Nilo y la derramarás sobre la tierra y se convertirá en sangre. Esto era para demostrar que Dios tenía el poder de quitarles su dependencia, que era el río Nilo. Y acordémonos también que los egipcios tenían una dependencia en el río Nilo. Eso era la vida de ellos, para poder usar a cultivar. Todo eso lo que los egipcios tenían de dependencia era el río Nilo. Ahora todo esto tenía un gran propósito. ¿Y cuál fue eso? El poder de Dios siempre venía acompañada con su voluntad. Pero a través de este llamamiento de Moisés, él no más tuvo que confiar en Dios, tener fe en Dios para poder dirigir a su pueblo y demostrar que el único Dios verdadero, Yahweh, tenía el poder. Todo esto también nos lleva al punto de que Moisés tuvo que superar estos retos que él tenía que enfrentar. La influencia de ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido influencia de aquellos otros que nos hacen dudar de la voluntad de Dios? Que nos hacen dudar de lo que Dios nos está demandando hacer. Y esto era una de las cosas que a Moisés le molestaba. Todos estos retos que Moisés enfrentaba era para enseñarle que Dios iba a estar con él. Dios iba a poder ayudarle a superar la influencia de ellos, las voces de aquellos que le preocupaban. ¿Qué es lo que van a decir de mí? ¿Qué es lo que yo voy a llevar para decirles quién me envió? Y cuando lo vemos esta perspectiva, también nos pasa lo mismo. ¿Cómo me van a ver acerca de las cosas de Dios que Dios me ha encomendado que yo haga? Nos preocupamos, nos entra la duda, mejor no lo hago. No lo dudo que eso era lo que Moisés estaba pensando en ese momento, mejor no lo hago. Ahora tal vez entendemos lo que Moisés tuvo que superar para darle lugar a Dios. Pero con este tipo de poder a nuestro lado, ¿qué inquietud vamos a tener? Este tipo de poder al lado de Moisés, ¿qué inquietud iba a poder tener Moisés? ¿Está manifestando su poder en nosotros? Claro que sí. ¿Estaba manifestando su poder por medio de Moisés? Claro que sí, porque lo vemos. Si Dios nos puede usar de una manera que glorifique a Él, entonces hemos superado bastante. El obstáculo de ellos es insignificante cuando lo pensamos de esta manera. Para nosotros, y ya no tenemos que preocuparnos de los demás que no le han dado el lugar a Dios. Pero nosotros como hijos de Dios le hemos dado el lugar. Y no cabe duda que a veces tenemos tal vez esa resistencia que a veces se nos entra. ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué yo me mandas a hacer esto? ¿Por qué yo me voy a poner de pie y estar delante así para hacer de tu voluntad? El obstáculo número 2 que vemos. ¿Queremos ser participante o uno que es espectador? Sabemos que los participantes lo ven de una manera. Sabemos que los espectadores lo ven de una manera. Éxodo capítulo 4, vamos a ver el versículo 1. Lo que dice ahí: Moisés respondió y dijo: y si no me creen ni escuchan mi voz, ¿por qué quizá digan: no se te ha parecido el Señor? Sin embargo, a través de todo, Moisés seguía teniendo sus dudas. Seguía teniendo sus dudas Moisés a través de todo esto. Y ya llegaría la ira de Dios ya después. Pero es muy fácil de detenernos cuando estamos inseguros de nuestra capacidad para poder servir, porque somos humanos. Y es por eso que nos viene encima la duda.
porque somos humanos. Me sentiría más cómodo si enviarías a alguien más, dice Moisés. Yo voy a apoyar a cualquiera que tú escojas, nomás no me envíes a mí. Fíjese bien cómo resuenan esas palabras. En Isaías capítulo 6, versículo 8, vemos algo interesante del profeta Isaías. Capítulo 6, versículo 8 de Isaías, dice así: y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Fíjese bien, todo lo que le faltaba a Moisés a decir, Isaías nos da el ejemplo ahí. Interesante algo de este gran profeta. A veces cuando queremos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y empieza a mostrarlo, respondemos con temor. No soy elocuente en el habla, otra vez dice Moisés, y soy torpe de lengua. Las mismas palabras de Moisés resuenan en la mente, diciéndonos, ¿pero por qué yo? ¿Pero por qué yo, Dios? Claro, es obvio que Moisés no quería ser escogido por su manera de responder a Dios. Antes no le dijo, pues ya basta, ¿por qué me envías a mí? Y su gran duda, pero la enseñanza es que mi fe debe de ser más grande que mi temor. Eso es lo que Dios quería que Moisés realizara. Y para nosotros tenemos que realizar que mi fe tiene que ser más grande que mi temor. Mi fe tiene que sobresalir así para que yo pueda aceptar lo que Dios me ha encomendado. Aun cuando el Señor nos está asegurando que Él peleará por nosotros, igual hayamos excusas para no aceptar el llamamiento, ya que tenemos una fe que no nos va a dejar fracasar por medio de Jesucristo. Ya sabemos quién nos va a apoyar y levantar así para poder seguir luchando. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir luchando? Claro que todos, ¿verdad? Y seguir en la fe de nuestro Padre Celestial, lo que Él nos ha dado así para poder pelear, para poder seguir luchando en nuestras vidas, porque se nos vienen encima las dudas, y aparte de las dudas se nos viene encima todo lo demás, ¿verdad? Así que tú eres un espectador, un participante. Los espectadores ven así a lo lejos, ¿no? Cuando estamos en un partido, si lo podemos ver de esta manera, vemos hacia lo lejos, nos sentamos, vemos hacia lo lejos todo lo que está sucediendo, ¿no? Y los participantes, ¿qué quieren hacer? Quieren ser parte de la evolución, quieren ser parte de esa victoria, ¿no? Porque sienten esa emoción de querer estar allí. Los espectadores se quedan sentados y ven que alguien más vaya y pueda ser parte de eso. Moisés quería ser un espectador. Él quería no enfrentar lo que a él se le presentaba por medio de Dios. Y podemos ver esto, ¿verdad?, acerca de otros profetas que han aceptado el llamamiento de Dios y que nos dan el ejemplo, ¿verdad?, de que, ¿por qué yo, Dios? Y algunos se han puesto en resistencia, pero sin embargo, con Dios no se puede poner ninguna resistencia, sino tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar lo que Dios dice que tenemos que hacer. Sí, yo te he escogido a ti, porque tú vas a ser el siervo que va a servir. Tú no puedes hablar bien en elocuencia, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Mando a tu hermano, como le dijo Dios a Moisés, voy a mandar a tu hermano Aarón. Él va a estar contigo, así para que él sea tu voz. No te preocupes, yo tengo la solución para todo. Así para que tú salgas victorioso y así para que tú dirijas al pueblo mío. Que esto no sea la voluntad que queremos demostrar, hermanos. Que esto no sea la voluntad de que
si nosotros verdaderamente somos guerreros espirituales para Dios, hay que enseñar que nosotros somos esos siervos que nos dirige a pura fe, ¿verdad? Que nos dirige así para hacer su voluntad. De este gran profeta podemos evitar lo que él no quiso hacer. Las voces de aquellos que nos hacen dudar, que nos hacen cuestionar nuestra propia disponibilidad ante Dios. Si nosotros en algún momento en nuestras vidas, ¿verdad?, hemos tenido esos momentos donde las influencias, ¿verdad?, llegan a venirse encima, ¿verdad?, nos llegan a poder llevar por otro camino, nos llegan a pensar de otra manera, nos llegan a dar cosas que nosotros podemos estar agradecidos así para que nos den ese gusto, ¿verdad?, para poder ser parte del grupo, parte de esa emoción que ellos mismos sienten. Pero para nosotros, la emoción que Dios nos quiere dar es de que tú, si quieres ser siervo, dame de tu corazón, dame de tu vida, así para que yo te pueda dirigir de una manera recta. No pongas atención en lo que es inútil. No pongas atención en lo que ellos te están diciendo. Ese grupo, aquellos con esas voces que te están dando la influencia de que mi voluntad no sirve, sino yo ha sido tu Padre desde el principio y yo soy el Creador. Cuando Dios te llame a hacer algo más allá de tu capacidad natural, no pongas excusas de por qué no puedes hacerlo. No pongas las excusas, sino dile a Dios, arrodíllate, ponte en oración, dile: Dios, ayúdame. Ayúdame así para yo poder superar esta dificultad. Ayúdame a poder yo superar donde yo necesito, ¿verdad?, que tú me ayudes, ¿verdad?, así para que yo pueda ser el siervo que tú quieres. Y en la vida de Moisés, él fue instruido y nacido en la sabiduría de los egipcios, pero también Dios lo vio hermoso al nacer. Y Dios sabía que había algo en Moisés desde que él nació, así para que él pudiera usarlo. Al principio, ¿verdad?, cuando él, después de ver la zarza ardiente, ¿verdad?, empezó su camino hacia el liderazgo, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos estos ejemplos, ¿verdad?, de Moisés, porque nos enseñan a nosotros, ¿verdad?, el tipo de corazón que tuvo Moisés ante Dios, así para dirigir, y así el tipo de corazón que nosotros debemos de tener, así para poder salir adelante. En conclusión, hermanos, si el llamamiento, fíjese bien, si el llamamiento que tú recibes de Dios en tu vida te hace dudar, acuérdate que Moisés también tuvo esa dificultad y lo superó con la ayuda de Dios, lo superó. Fíjese bien. Y cuando Moisés tuvo las grandes quejas, ¿verdad?, ya después Dios le quemaba la ira y le dice: ¿quién es el que dio tu boca para hablar? Yo mismo. ¿Sabes qué? Yo voy a mandar a tu hermano. Tú no te preocupes, como he dicho antes, ¿verdad?, que a Moisés le ayudó con su hermano Aarón, ¿verdad?, así para que Aarón pudiera ayudar a Moisés en esos momentos. Entonces, si nosotros pensamos que no hay solución, sí la hay, hermanos, en Dios, en la fe de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Lo que Él nos ha enseñado así para poder levantarnos y hacer así para poder seguir peleando, todo es precioso, porque para nosotros la fe es la única cosa que nos va a sobresalir adelante, y así para poder llegar a aquellas moradas celestiales. Que Dios me los bendiga grandemente, que este mensaje sea de un gran crecimiento para la obra y también así para nuestra congregación, pero más que todo para nuestros corazones, y así para que Dios nos siga dando las herramientas así para crecer en su fe. Vamos a estar de pie y así vamos a cantar un himno de invitación que tenemos. Escucha, pobre pecador. Cantemos.
Escucha, pobre pecador, en Cristo hay perdón. Te invita hoy tu Redentor, en Él hay salvación. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna hallarás en Él. Por redimirte el Salvador su sangre derramó, y en la cruz con cruel dolor tu redención obró. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna hallarás en Él. Camino cierto es Jesús, ven y feliz serás. Irás a la mansión de luz, descanso hallarás. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna hallarás en Él. Ven con el santo pueblo fiel, dejando todo mal. Así la paz de Dios tendrás y gloria inmortal. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven